Es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Miguel Elizalde, el presidente de la ANPAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Al contrario, a tus órdenes y un gusto estar con tu auditorio. Oye, Miguel, pues el tema de Texas, que finalmente pues afectó todo tipo de exportaciones, incluyendo la de autobuses y vehículos pesados. Así es, Rodrigo. Mira, como tú sabes, hace un par de semanas se dio el anuncio de que se iban a realizar inspecciones adicionales a las que normalmente se realizan y esto pues obviamente causó en varios de los cruces fronterizos un retraso significativo en las exportaciones, principalmente de los productos mexicanos. En nuestro caso, como productores de autobuses, camiones y tractocamiones, bueno, estos vehículos cruzan la frontera. La gran mayoría de nuestras exportaciones son a través de Texas. Hay que recordar que México es el primer exportador de tractocamiones en el mundo. Entonces, sí tuvimos algunos ejemplos en que solo se llegó a exportar una quinta parte de lo que normalmente se pudiera exportar en ese día. Entonces, qué bueno que ya se firmaron, entendemos, digamos, memorandos de entendimiento entre el gobernador de Texas y los gobernadores de la frontera mexicana, es decir, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, y entendemos que ya se está regularizando las inspecciones. Para el que no está familiarizado con esto, es cuando un vehículo mexicano con mercancía o un tractocamión que no está cargando mercancía, pero que es en sí el mismo producto, cruza la frontera, hay unas inspecciones a nivel federal que realiza el Departamento de Transporte del Gobierno Federal y luego hay otro filtro de inspecciones estatales. Entonces fue el filtro de inspecciones estatales de Texas el que elevó su nivel de escrutinio y prácticamente el 100% de los vehículos eran revisados cuando normalmente se realizaban de manera aleatoria. Entonces, en nuestro caso, exportación de camiones de carga y tractocamiones, una quinta parte solamente de lo que podíamos exportar se llegó a exportar. Y en esta situación de la industria automotriz, que es, digamos, compleja por el abasto de semiconductores y todos los transportistas, tanto en México como en Estados Unidos, están esperando estos vehículos para sus empresas, pues obviamente se vio retrasado unos días adicionales para la entrega de los vehículos. Pero la buena noticia es que ya se está regularizando estos cruces y esperemos volver a la normalidad, si no es que esta semana prácticamente. Desde tu óptica, Miguel, tendría que estar involucrado el gobierno federal mexicano, es decir, la Secretaría de Economía, sobre todo porque hace un momento lo decía, todavía ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, mencionaba que de continuar los flujos migratorios sin control a su estado, pues iban a volver a aplicar este tipo de medidas, a pesar de que ya firmó, como bien lo señalas, con los distintos gobiernos estatales en México. ¿Debería estar involucrada la Secretaría de Economía en esta discusión o sí está bien que se conduzca por los canales, digamos, estado a estado? Bueno, entendemos, nosotros estamos en constante comunicación con la Secretaría de Economía, principalmente con la subsecretaria Luz María de la Mora. Todos estos días estuvimos mucha comunicación al respecto. Obviamente, cuando es un tema de comercio exterior, pues bueno, recae parte de esto en la subsecretaría de Comercio Exterior, que está representada por la subsecretaria Luz María de la Mora. Entonces, sí entendemos que hicieron comunicaciones y platicaron con el gobierno de Texas. Entendemos que sí hubo una comunicación, pero creo que el fondo de esto es un tema más político. Entendemos que hay elecciones en Texas y Uh -huh. otras variables, entonces, pero en nuestro caso sí tuvimos una comunicación permanente con la Secretaría de Economía y aunque el memorando de entendimiento fue entre gobernadores, entendemos que sí hay una, digamos, colaboración y en la manera de lo que pudimos, pues aportar información a la Secretaría de Economía. Para darnos una idea, Miguel, veo los datos. En el primer trimestre se exportaron 38,147 vehículos desde México. Más o menos, ¿qué porcentaje se va a Estados Unidos? Porque ya decías, somos el principal exportador de tractocamiones. ¿Qué porcentaje se va a la Unión Americana? Mira, en efecto, el primer exportador de tractocamiones en el mundo, te puedo decir que el 95% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos y un 3% adicional es a Canadá. Como son vehículos pesados que se exportan por la vía terrestre,
pues también cruzan esta frontera. Entonces, es decir, el 98% de nuestras exportaciones de camiones de carga, tractocamiones y camiones, Torton y Rabón, como se le conoce comúnmente, cruzan la frontera terrestre por Estados Unidos, y de estos el 3% sigue hacia Canadá. Entonces, sí es algo muy importante para nosotros en los cruces fronterizos y el tener una comunicación directa tanto con las autoridades mexicanas y estas a su vez con las de Estados Unidos, por la misma integración que se tiene en la cadena de proveeduría de la industria automotriz. Y cuando hay una de estas decisiones de manera unilateral, pues se ven afectadas obviamente los dos países, nuestras exportaciones, pero también todas las empresas de transporte que esperaban recibir estos vehículos pesados. Entonces, esperamos mantener nuestro liderazgo en exportación de tractocamiones y somos el cuarto exportador de vehículos de carga a nivel mundial, la gran mayoría, repito, hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un tema muy relevante para nuestra industria automotriz de vehículos pesados. Claro, y sobre todo venimos de un 2021 en donde, bueno, pues las cadenas de suministro estuvieron bajo mucho estrés en Estados Unidos, en el mundo, pero evidentemente en los puertos entonces no se ayudan mucho, ¿no? Porque evidentemente, como dices, pues ya venimos de un año de mucho estrés el pasado, en donde faltaban containers, había cuellos de botella en los puertos, etcétera, y si no reciben sus tractocamiones, pues finalmente esto no abona, digamos, al ir atenuando este estrés en las cadenas de suministro, que era pues lo que se espera y ya ha estado ocurriendo en este 2022. Así es, Rodrigo. Sigue todavía la afectación principalmente por la falta de semiconductores en retrasos en la entrega de nuestras exportaciones, inclusive también el mercado interno. Esto todo parece indicar que se resuelve en este año, se resolverá el segundo semestre de este año, y inclusive habrá algunos casos, dependiendo de la marca y tipo de vehículo, que se pudiera resolver a principios del 2023. Pero en términos generales, eso es un tema que se va a resolver, y este tipo de decisiones de manera unilateral en comercio exterior, pues obviamente impacta o agrega días adicionales a la entrega de los vehículos pesados. Recordemos que estos vehículos son los que en pandemia, pues obviamente son los que están entregando oxígeno en los hospitales, alimentos, medicinas, hidrocarburos, energéticos en sí. Es todo un tema de abasto, por eso son esenciales los transportistas en época de pandemia, tanto en Canadá, México, como en Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿se exportan rodando los vehículos, perdón mi ignorancia, o en tren o por las dos formas? Y cruzan por Laredo, por Nuevo Laredo, supongo. Tenemos varios, digamos, cruces fronterizos. La gran mayoría sí es a través de Texas, por Laredo, por el Puente Colombia, también son a través de la frontera en California, y son de manera terrestre, es decir, no se utiliza el ferrocarril, son vehículos inclusive que se transportan en sí mismo. Se le llama lo que serían tricuernas o cuatricuernas, tal vez los hayan visto en la carretera, donde va un tractocamión y va un, digamos, tractocamión en la parte de atrás de este, y luego otro otra vez en la parte de atrás de este. Entonces, la configuración se le denomina tricuerna o cuatricuerna, depende del número de vehículos, y cruzan vía terrestre. Por eso es muy importante, porque la revisión de estos que se hicieron en Texas, que digamos que se incrementaron, eran a los vehículos. Entonces, en nuestro caso, podían estar cruzando dos, tres, cuatro en una sola, digamos, trayecto. Qué interesante. Por cierto, eso me hace preguntarte, cuando vemos a veces se ven las carreteras a personas que van en el motor de un tractocamión sin el chasis, ¿a qué obedece esto? ¿Es parte del proceso? Pues, seguramente conoces bien el proceso, pero a veces van como pues, casi con un casco ahí manejando en la carretera en México. ¿Esto a qué obedece? Ahorita me surgió la imagen y por eso la pregunta. Sí, son nuestras plantas, en este caso son principalmente camiones unitarios que sale el chasis. Lo que tú estás viendo en la carretera en ocasiones es el chasis, tiene las medidas de seguridad digamos, del conductor en este caso, pero no tiene todavía la carrocería, es decir, el cuerpo del vehículo. Entonces ves el chasis, son por lo general traemos muy cortos entre lo que sería la planta productora a la empresa carrocera. Y eso es lo que ves en algunas ocasiones, en algunos tramos pequeños de carretera,
cómo pasa del chasis que sale de nuestra fábrica a la carrocera, que es la que le pone el cuerpo, la caja, o si es un autobús, los asientos. Entonces es digamos, integración del vehículo en el proceso de manufactura, ya para que quede entregado al cliente final de acuerdo a las especificaciones, si es una caja seca, si es un tanque de combustible o un taco de alimentos, lo que el cliente pida. Recuerda que estos vehículos son hechos a la medida y tienen unas especificaciones muy, digamos, estrictas en todos los sentidos, tanto de términos de seguridad vial y obviamente en términos de emisiones ambientales. Pues Miguel, me da mucho gusto saludarte, te agradezco mucho la entrevista tan temprano, te mando un gran abrazo. Al contrario, Rodrigo, un honor estar con tu auditorio. Buenos días. Gracias. Ahí escuchamos a Miguel Elizalde, el presidente de la ANPAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.